elaboró Héctor, así que lo tienen disponible en el campus virtual, en el espacio que dice clase 5. Bien, lo que Héctor va a exponer hoy está publicado donde dice clase 5 y ya tienen adelantado para quienes quieran avanzar con las lecturas el material de la clase 6. Bueno, Héctor, cuando vos digas. Bueno, buenas tardes, chicos y chicas. Eh, Hoy continuamos con la clase de Teoría Política 1 que dejamos en la anterior en el fin del mundo griego. Eh, Reiteramos entonces las razones por las cuales vimos el mundo griego. Dijimos que en este mundo nosotros podemos encontrar dos cuestiones fundamentales que hacen al pensamiento político y como siempre eh, voy a seguir repitiendo, esto no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. En primer término, porque el mundo griego es el que funda lo que se puede llamar el paradigma de lo que hoy actualmente entendemos por lo político. O sea, la palabra político en su sentido más amplio. ¿eh? En segundo término, porque vimos que en el ciclo del mundo griego se van a desarrollar una serie de fenómenos que de algún modo iluminan lo que es nuestro mundo actual. Entonces, lo que vimos fue básicamente el ciclo de la irrupción de la democracia, eh, la aparición de la sofística, la aparición entonces de la participación popular en el fenómeno de lo común, la crisis del mundo griego y junto con su crisis la aparición entonces del pensamiento, que como dijimos, las teorías políticas y el pensamiento político aparecen siempre en las épocas de crisis. Bien, eh, en esta época entonces lo que vimos nosotros fue el pensamiento de Platón, que según repetimos reiteradamente, funda las bases de lo que podemos llamar el mundo tradicional. Sé que esto todavía no les dice mucho, pero esto se va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando en el programa. Y vimos en la última clase también Aristóteles, en donde aparecen dentro del pensamiento político el paradigma teórico de lo político fundado en lo democrático. Si con Platón aparece el mundo tradicional, según el cual el mundo político es un mundo jerárquico y de dominio, Aristóteles ya en el fin del mundo griego funda las bases para sostener el pensamiento democrático. Pero esto realmente lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos al Renacimiento, o sea, en el siglo XV. Hasta ahí esto va a permanecer como oculto o dormido. Bien, entonces vayamos a esto que caracterizamos como el fin del mundo antiguo. Eh, Dijimos que el mundo de la polis se cierra con el imperio de Alejandro el Magno. El imperio de Alejandro Magno ahora lo que construye es una cosmópolis, o se reitera el mundo de los imperios, y posteriormente Alejandro Magno va a crecer desde la península itálica el imperio romano. El imperio romano entonces va a ser el fenómeno fundamental sobre el cual se va a construir ahora
el mundo que vamos a ver hoy. ¿Qué es el mundo del cristianismo y el mundo medieval? Bien. El mundo romano entonces lo que va a hacer, va a profundizar eso que inició Alejandro Magno de construir una cosmópolis, construyendo un imperio bajo el imperio de la ley, que es algo que es algo que introducen los romanos. La ley, esa ley que nos llega hasta el día de hoy, bajo la forma del derecho romano, y que unificando todo este mundo ha dado lugar entonces a lo que hoy conocemos como el pensamiento y la zona occidental. Bien, el Imperio Romano entonces va a unificar un vasto territorio que ya hemos descrito y que le hemos mandado mapas para que vean todo lo que ocupa el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, entonces, en su ciclo, a partir de lo que podemos caracterizar como el año de comienzo de nuestra era, o sea, el nacimiento de Jesucristo, es cuando en el Imperio Romano comienza su decadencia. Cuando el Imperio Romano llega a su punto más alto, comienza a decaer, y esta decadencia se verifica fundamentalmente por su descomposición interna. El Imperio Romano se extiende tanto que llega a un punto en donde ya no puede contener todo ese mundo que ha construido y comienza a sufrir, primero, convulsiones internas en la lucha por el poder. En segundo término, empieza a sufrir la presión de los pueblos exteriores al Imperio Romano, en donde se verifica un fenómeno que otra vez podemos ver hoy. Ese fenómeno se llamó en la historiografía, por lo menos en la historiografía de los pueblos latinos, o sea, los descendientes de los romanos, invasiones bárbaras. En las historiografías germánicas no se llama así, se llama migración de los pueblos. Y esta migración, entonces, tiene caracteres que podemos ver nosotros con cierta analogía en el mundo contemporáneo. Es esa migración que vemos en América Central, donde pueblos enteros intentan trasladarse e ingresar al Imperio Central. Habrán visto ustedes esas caravanas, tristísimas caravanas, intentando huir de su país e ingresar a un mundo que ellos consideran mejor. O ya esos pueblos que desde el norte del África arriesgan su vida en balsas e intentan llegar a Europa occidental. Este fenómeno que vemos hoy, es un fenómeno análogo al que se vio en el fin del mundo antiguo. Migración de pueblos, con una diferencia. Hoy en día, los prestigiosos son los pueblos rubios y de ojos azules. Bien, no era así en este mundo antiguo. Los prestigiosos eran los morenos de pelo enrulado y los rubios de ojos azules ocupaban el mismo lugar que hoy ocupan esos migrantes del norte de África y
de América Central que intentan entrar en Estados Unidos. Intentaban ingresar en el Imperio Romano por una especie de ley sociológica, ¿eh? Que dice que con el solo migrar desde un pueblo periférico a un imperio o a un pueblo central, mejoran mis condiciones de vida. Y esto es lo que empieza a ocurrir. El Imperio Romano es entonces asediado fundamentalmente por estos pueblos que los romanos van a llamar, siguiendo la tradición de los griegos, bárbaros. Bien, les hemos hecho llegar hoy un cuadro, que es el cuadro número 3, que es el ciclo histórico de la Edad Media, que yo espero que ustedes puedan tener ante sus ojos en este momento, para que podamos describir el ciclo de lo que vamos a ver. Así como vimos el ciclo del mundo griego, vamos a ver ahora el ciclo de lo que deja el mundo del Imperio Romano. Si tienen frente a ustedes entonces este cuadro número 3, nosotros acá hemos marcado en primer término un gran ciclo que va desde en el año 300, en el lado izquierdo del mapa, la descomposición del Imperio Romano, que tiene los siguientes hechos fundamentales. Entre el 300 y el 700 se producen las primeras invasiones bárbaras o migraciones de los pueblos germánicos. En el año 380, después de más de un siglo de pugna por esa nueva religión que aparece, el cristianismo reconocido como religión oficial en el imperio, y en el año 395, debido a que el Imperio Romano no puede ya contener estas invasiones de las cuales está siendo sometido, toma la decisión de dividirse, y ahí les hemos mandado un mapa que tiene entonces el carácter geopolítico actual. A partir de esa división del Imperio Romano, queda clásicamente determinado lo que es Europa occidental y Europa oriental. Sobre esto nos vamos a extender posteriormente. Bien, este ciclo que se llama el de la Edad Media, que vamos a ver, comienza técnicamente en la historiografía con la caída del Imperio Romano de Occidente por la invasión de los godos en el año 476. En el año 476, las presiones de estos bárbaros, entonces, lo que determinan es la caída de Roma en manos de ellos, cae la Roma del Imperio Romano de Occidente. Les dije que técnicamente ahí comienza la Edad Media, y la Edad Media va a terminar en el año 1453, en el ciclo que nosotros le hemos enviado, está en el mapa a la derecha, que es la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos. Característica fundamental entonces es la llegada de un montón de pueblos que son los que van a constituir la nueva fisonomía
europea. En el año 600 comienza por el sur, desde el norte de África y a través de lo que se llamaban las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar, la invasión musulmana que va a ocupar España. La expansión musulmana, hemos marcado acá con violeta, va a seguir hasta la caída del Imperio Bizantino. Va a ser un proceso sostenido de expansión que se va a detener unos pocos años después, en 1492, con la derrota en España del último reino árabe. Bueno, tenemos después, entre el año 750 y el año 900, otra segunda o una tercera ola de invasiones que ya no son exclusivamente lo que hoy conocemos como alemanes o germánicos, sino que son en primer término los vikingos, o sea, los que provienen de la zona de lo que hoy es Suecia, Noruega, y que van a acosar a Europa desde el norte y van a llegar a introducirse por el mar Mediterráneo. Y finalmente la última ola, que son los húngaros, que vienen desde el oriente a través de las planicies de la península de los Balcanes y que se van a situar en lo que actualmente hoy es Hungría. O sea, en el año 900, de algún modo, entre 900 y 950, terminan las invasiones o migraciones de pueblos a Europa. Y entonces aparece la fisonomía de lo que va a ser el mundo feudal y que vamos a ver nosotros en la clase de hoy. Hasta ahora dejamos en este punto la descripción de este ciclo, pero ténganlo a la vista para poder ubicarse y saber en qué punto de la historia nosotros estamos y qué es lo que está ocurriendo. Bueno, marquemos entonces dos hechos fundamentales que van a determinar entonces el mundo político de la Edad Media. Estos hechos fundamentales van a ser dos. Por una parte, ya les señalé, el Imperio Romano reconoce al cristianismo como religión oficial, con lo cual todo el territorio del imperio va a sufrir un largo periodo de introducción del cristianismo. En segundo término, otro fenómeno importante. ¿Y qué va a ser? El reconocimiento por parte de la intelectualidad griega del cristianismo como el sustrato de su pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el fin del mundo antiguo es la introducción de una nueva religión que en los primeros siglos, y vamos a destacar esto ahora, en el ciclo que nosotros les mandamos, aparece un periodo que es el reconocimiento como religión oficial y en segundo término está marcado en el año 426 San Agustín, la ciudad de Dios, que es el comienzo entonces de la construcción de lo que podemos llamar el cristianismo. Para usar términos actuales, podemos decir que este periodo
que arranca con San Agustín, es el período de invención del cristianismo y que va a tener un período de sostenido crecimiento hasta lo que hemos marcado nosotros con nuestro siglo en el año 1274 con Tomás de Aquino declarado santo por la Iglesia Católica. Entre San Agustín y Santo Tomás se construye teóricamente eso que hoy nosotros conocemos como cristianismo. Ustedes se preguntarán, yo estoy estudiando ciencia política, ¿qué me vienen a hablar de religión? Este profesor seguro que nos quiere convertir a alguna secta. No, es que el cristianismo va a ser el terreno sobre el cual se va a construir toda la teoría política que nosotros conocemos. Entonces, por eso estamos marcando estos elementos fundamentales. Bien. Otro dato para señalar es el siguiente. Los llamados pueblos bárbaros o germánicos, a medida que van ingresando en el Imperio Romano, van a sufrir un fenómeno que es el mismo que sufren actualmente los pueblos, esos pueblos que se incorporan al mundo central. O sea, esa caravana de centroamericanos que quiere ingresar a Estados Unidos, que ingresa y que en 2 generaciones ya van a ser norteamericanos completos. Lo mismo con los migrantes africanos que intentan llegar a Europa Occidental, ya sea a España, a Francia, a Italia o a Grecia. Esto entonces lo que da como resultado es que los bárbaros se romanizan, si ustedes quieren. Y el modo de romanizarse es aceptar la cultura ya decadente, pero de todas maneras potente del Imperio Romano presente en el cristianismo. O sea, los pueblos germánicos, húngaros, vikingos y demás pueblos que ingresan en el Imperio Romano van a adoptar todos el cristianismo como su religión oficial. Y esto entonces le va a dar a Europa una unidad que se llamó en la historiografía el principio de su unidad espiritual. Y esta unidad espiritual va a estar caracterizada entonces por la jefatura de Roma sobre todos estos pueblos. O sea, lo que ustedes conocen hoy como el Papa es aquella institución que va a ser entonces la jerarquía espiritual máxima sobre estos pueblos, en una época en la cual la religión es un elemento fundamental y unificador de todos los pueblos. O sea, no cometan ustedes el anacronismo de creer que la religión tenía en esa época la importancia que tiene para ustedes hoy. No, es un mundo completamente diferente, en donde la religión reúne. La religión es ese espíritu común a todo un pueblo que permite que toda una, podemos llamar corporación de sacerdotal, tenga conducción sobre toda esa masa de habitantes religiosos. Bien, entonces se produce este fenómeno que es esta unificación, una unificación que va a contramano de lo que está ocurriendo
a nivel, digamos, de poder. Porque si hay una unificación a nivel de la religión cristiana, hay una descomposición a nivel del poder territorial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, entonces, que lo que fue el territorio del Imperio Romano empieza a fragmentarse en un conjunto de reinos que son los que dieron lugar a lo que son los estados europeos contemporáneos. Básicamente, estas invasiones germánicas, y las más importantes, podemos caracterizarlas de acuerdo a esto. Le hemos mandado nosotros también un mapa de cómo son los flujos de las invasiones. Marquemos primero, una de las más importantes es la de los godos, que van a recorrer toda Europa y van a invadir la península ibérica, España, lo que después va a ser España, por el norte. Esta es la invasión visigótica. Son los visigodos los que invaden España y van a ser portadores del cristianismo. Y se van a encontrar con un territorio dividido, porque desde el sur vienen avanzando los árabes. Entonces vamos a tener lo que son los 800 años de historia de España, que terminan en 1492, con los reyes católicos, Colón, la cascarita de nuez y todos los barquitos que hacíamos en la primaria. Va a terminar ese año con la derrota del último reino árabe en España y la unificación de España en un reino cristiano. Pero ahora tenemos, en el momento en que estamos, siglo V, sexto, lo que tenemos es entonces la invasión visigótica de España, y entonces es el reino visigodo cristiano. La segunda gran invasión es la invasión de los francos por el norte de lo que actualmente es Francia, a la cual le dieron el nombre actual, porque Francia viene de Frank Reich, F-R-A-N-K, Frank Reich, en alemán quiere decir imperio, R-E-I-C-H. De acá deriva el nombre Francia, que van a ocupar lo que en la época de los romanos eran los galois, o sea, no me sale en castellano. Bueno, ahora se los digo. Estos va a ser el otro gran reino que se construye por la invasión germánica. Y la tercera invasión germánica importante es la que sufre Italia desde el norte, y es otro pueblo germánico que se llaman los longobardos. Los longobardos van a invadir Italia desde el norte, van a ocupar todo el territorio, por lo menos hasta lo que es actualmente Roma, dando lugar entonces a la descomposición definitiva de lo que son los poderes del reino, del Imperio Romano. Con estas invasiones
Entonces lo que ocurre es un dislocamiento total de lo que fue el Imperio Romano. Tenemos el origen acá de tres estados actuales: España, Francia, el norte de Italia. En el año 1066, se produce otra invasión importante, esta vez de los vikingos que se instalaron en la península de Normandía, en Francia. Busquen en el mapa la península de Normandía, que se instalaron ahí. Van a invadir Inglaterra y van a dar origen a la configuración moderna de Inglaterra. Y tenemos el mapa ya de Europa occidental. Solo nos queda la futura Alemania, de la cual vamos a hablar a continuación. El reino de los francos, que es el que invade, perdón, no me acordaba, no me salía en castellano el nombre, los galos, que ustedes escuchan los partidos de fútbol a Víctor Hugo Morales y escuchan un partido de Francia y va a decir avanza el equipo galo, no dice el equipo franco, porque el galo es el pueblo originario de Francia. Bueno, les decía, los francos, que son los que invaden el norte de los francos que invaden el norte de lo actualmente es Francia, entonces se van a asentar definitivamente en ese territorio y van a generar una dinastía que va a ser decisiva en la historia de Europa. Es la la dinastía de los carolingios, basada en lo que fue el asentamiento de Carlomagno como imperio. Y en el ciclo que le mandamos de las historias de la Edad Media, van a ver que año 800 ahí aparece Carlomagno emperador. ¿Qué va a significar Carlomagno como emperador? Bueno, después de lo que fue toda esa descomposición del Imperio Romano a raíz de las invasiones bárbaras, va a ser el primer intento desde un poder de reconstruir el Imperio Romano. Y entonces Carlomagno va a construir desde el reino franco un imperio que va a ocupar los territorios de lo que ahora es Francia, no cruza los Pirineos y va a España, ahí están los visigodos, ahí están también los árabes, no pisa ahí Carlomagno, pero Carlomagno va hacia el este y entonces va a unificar todo el territorio de lo que actualmente es Francia, los Países Bajos, todo lo que es actualmente Alemania, todo lo que es Checoslovaquia y el norte de Italia, y esto va a ser el Imperio Carolingio. Esto se llama Imperio Carolingio y es entonces el primer intento de reconstrucción del Imperio Romano. Bien, este intento de reconstrucción va a ser fallido porque las leyes de los bárbaros determinaban que los territorios conquistados se debían distribuir entre sus hijos. Carlomagno tiene un solo hijo, pero su hijo, Carlomán,
va a tener 3 hijos. En estos 3 hijos va a haber una guerra entre ellos. Se van a dividir el imperio en 3 partes, finalmente a una de las partes. Una parte es la que actualmente es Francia, otro es un corredor que va por el medio y la otra es Alemania. Al del corredor del medio lo matan, lo liquidan y finalmente va a quedar determinado para siempre la distinción entre la zona occidental del Rin y la zona oriental como la zona de Francia y Alemania. Y entonces va a haber 2 reinos. El reino de los francos y ahora los germánicos en la zona de lo que actualmente es Alemania, en el año 900 va a generar entonces otro elemento fundamental que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Se llama así. Sacro Imperio Romano de la nación germánica. Este va a ser lo que en la historiografía alemana se llama el primer Reich. Recuerden que Hitler es el tercer Reich. Bien. Bueno, tenemos caracterizado entonces la descomposición del Imperio Romano y la aparición de estos reinos que van a asumir entonces una forma de poder particular. Esa forma de poder particular se va a llamar feudalismo. ¿Cuál es la característica del feudalismo? Bueno, es la siguiente. Marcos le subió un texto, que es el texto de Poggi. Ustedes van a tener que leer para profundizar esto que digo yo, el primero, que es el régimen feudal, y es el siguiente. El carácter fundamental de estos pueblos germánicos invasores es, como el de todos los países, de los pueblos de la antigüedad, pueblos guerreros. Estos pueblos guerreros, entonces, lo que hacen es ocupar militarmente los territorios. ¿Qué quiere decir ocupar militarmente los territorios? Quiere decir someter a aquellos pobladores que lo componen a su dominio y que son básicamente los agricultores y los artesanos, y establecer con ellos lo que se puede llamar como una suerte de pacto feudal, según el cual los guerreros los protegen a cambio de que ellos los provean de comida, para decirlo en términos simples. Es una especie de protección mafiosa. Yo te voy a proteger ¿de quién? De mí mismo. ¿A cambio de qué? A cambio de que vos me entregues una parte de tu cosecha y de esta manera yo, que soy el jefe de todo un territorio, voy a poder mantener ¿a qué? A lo que se llama la tropa feudal. La tropa feudal no es más que un conjunto de guerreros que, como siempre, viven eternamente en guerra, sobre todo con sus vecinos, y que, por lo tanto, están permanentemente en guerra, y es necesario entonces el mantenimiento de una tropa en una suerte de régimen militar basado en una jerarquía entre lo que es el jefe de la tropa, los oficiales de la tropa, que se llama séquito, y el conjunto de la tropa.
Entre estos tres elementos se va a producir entonces una suerte de distribución de las tierras. ¿Para qué? Bueno, precisamente para el mantenimiento de la tropa. Imaginemos un determinado territorio, como hoy podría ser un partido de la provincia de Buenos Aires. Esto es un territorio feudal. Al frente de él está un jefe feudal y este jefe feudal divide el territorio en una primera gran porción que es la que ocupa él y que él explota, y después divide el resto entre lo que se llamó entonces séquito, que es el conjunto de sus segundos, los oficiales, que pueden ser no más de 4 o 5. O sea que el resto del territorio lo divide en 4 o 5 partes y le da a cada uno de ellos un territorio para que lo administre con su tropa. Esto da lugar entonces a un fenómeno encadenado, porque lo que hace ahora el jefe del séquito es dividir entre sus soldados el territorio para poder mantenerlo, o sea, para poder mantenerlo desde el punto de vista militar y para poder mantenerlo desde el punto de vista del mantenimiento de la comida. Bien. Esto entonces a lo que lleva es una suerte de fragmentación. Una suerte de fragmentación del territorio basado en una larga cadena que va entonces de un jefe a un subordinado. Y así tenemos una larga cadena que va desde un primer jefe que no está sometido a otro, que sería el rey, al último que no tiene a nadie bajo de él sometido más que a los campesinos. En el medio hay una larga cadena en el cual cada uno es jefe de alguien y a su vez está sometido a un superior. Este es el régimen feudal. La característica de este régimen feudal, entonces, es que hay un juramento de lealtad al superior, según el cual lo que debe cumplir cada uno de estos hombres es servicio, o sea, en latín era auxilium, auxilio, y concilio, consejo. Consejo en el caso de las épocas críticas de guerra y auxilio en la contribución de hombres a la guerra contra quien fuere. Esta es entonces la obligación feudal que es característico de todo este sistema. Y este es entonces el régimen que va a imperar durante todo el periodo que nosotros hemos marcado en este mapa, por lo menos hasta lo que acá hemos marcado en este ciclo, donde este régimen comienza a descomponerse porque ocurre un fenómeno particular. Está marcado acá en el año más o menos 1000, y anterior al año 1000 tenemos el año 950, que es el fin de las invasiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que toda la época que comienza desde las invasiones hasta lo que se llama el fin de las invasiones es una época de absoluta inseguridad.
Si ustedes ahora viven en una inseguridad urbana, imagínense lo que debe ser en esa época, donde todo el territorio está sometido a patrullas de saqueadores de todo tipo. En esa primera etapa, todo aquel mundo romano que se había construido de ciudades, etcétera, es saqueado y semidestruido por estos saqueadores bárbaros, dando lugar entonces a un territorio absolutamente yermo. Pero ¿qué ocurre? Con esta distribución feudal que se da, los guerreros empiezan a asentarse sobre el territorio y ahora el territorio va a empezar a devenir progresivamente un territorio controlado. O sea, es lo que llamamos en la política moderna un espacio interiormente controlado. No existe ningún régimen político que no tenga un espacio interiormente controlado. Fíjense lo que pasa en Afganistán. Bien. Entonces, con un espacio controlado se da el fenómeno que empieza a renacer algo que había desaparecido con las invasiones bárbaras. ¿Y qué es lo que había desaparecido? Precisamente el tráfico entre pueblos, el intercambio y el comercio. Esto había desaparecido por completo. O sea, los pueblos vivían encerrados en su propia producción y sus vínculos con el exterior eran casi inexistentes. Pero ocurre que ahora, con el control del territorio, empieza a haber intercambio. ¿Y qué significa que exista intercambio? Significa que aparece el comercio. El comercio está llevado adelante, entonces, por una determinada corporación de hombres que trafica e intercambian bienes de un pueblo hacia otro. Y esto se va extendiendo progresivamente. Esta corporación de hombres que intercambia va a empezar a reunirse en los cruces de caminos más importantes, que son los lugares donde se produce el intercambio, o a orillas de los ríos, de determinados ríos importantes, que como ustedes saben, en la antigüedad son las principales vías de comunicación. Estos lugares, para que ustedes lo entiendan y lo intuyan, son grandes, lo que hoy se conoce como la saladita, conglomerados de gente que concurre a intercambiar productos que produce o que está en condiciones de poder intercambiar. Bien. Ese conglomerado va a ser el comienzo de lo que está marcado en nuestro ciclo de nacimiento de las ciudades modernas. En lengua latina son ciudades, porque ya les enseñé la palabra kiwitas. En lengua germánica se llaman burgos. Y estos conglomerados van a adquirir adentro del régimen feudal un estatus especial por varias razones. Primero, porque empiezan a acumular riqueza, y acumulan riqueza de un modo tal que sus contribuciones al señor feudal
van siendo cada vez más importantes y aquellas que el señor feudal puede saquearles a los pobres agricultores. Estas ciudades ya se constituyen entonces físicamente, van a construir una muralla alrededor de ellas. Estas murallas además la van a proteger y van a lo mismo que como si fuese una gran casa. Tiene 4 puertas o más. Si ustedes viajan por Europa, por ejemplo, van a Barcelona, en Barcelona se conservan algunas de estas viejas puertas medievales, gigantescas puertas que se cerraban a la noche y se abrían a la mañana. Y dentro de estas unidades empieza a desarrollarse una vida completamente diferente. Van creciendo notoriamente y van a sufrir también el fenómeno de la migración. ¿Por qué? Porque los campesinos que estaban sometidos a los señores feudales y que estaban sometidos a la tierra, se llamaba siervos de la gleba, o sea, siervos de la tierra, escapan a estas ciudades en las cuales un año de vida ahí adentro les daba estatus de hombre libre. Van a leer en el texto que vimos nosotros una frase que dice: el aire de la ciudad te hace libre. Bien, este fenómeno entonces va a darle a la ciudad una característica muy especial, porque ya entonces empieza a salir la vida que se desarrolla aquí adentro fuera de los cánones de lo que es el feudalismo. Aparece la vida de la ciudad, y junto con la vida de la ciudad aparecen un conjunto de prácticas y de haceres totalmente ajenos a lo que era ese mundo guerrero del mundo medieval. El comercio requiere de una serie de, que ustedes quieren, prácticas totalmente ajenas a lo que es el mundo militar. Por ejemplo, es necesaria la escritura. Son necesarios los números. Se inventa para esta época la contabilidad. Aparece entonces toda una clase de hombres que practican estas cosas, o sea, que escriben, hacen cálculos, etcétera, etcétera. Y esto es un fenómeno completamente nuevo en un mundo feudal en el cual ustedes habrán leído alguna vez que los reyes no sabían leer ni escribir. Y esto es obvio. Es obvio porque para el mundo de la guerra no es necesaria la escritura, sino la violencia, el saber manejar una espada y el saber dominar a los demás. Mientras que ahora los saberes de la ciudad requieren otro tipo de prácticas y otro tipo de características. Y entonces así, acá estamos ingresando en el mundo moderno. Y junto con el ingreso del mundo moderno, entonces van a empezar a aparecer van a empezar a despuntar las primeras formas de un pensamiento político diferente. Ahora, ya la legitimación de la relación entre los hombres no se produce por medio del dominio,
sino por medio de otro tipo de relaciones. Vamos a tratar de aclarar esto. Este mundo de la ciudad es un mundo que va creciendo ya fuertemente. Entre el año 1000, que nacen las primeras, y el año 1200, se produce todo un fenómeno que se llama una suerte de renacimiento de las ciudades. Y esto implica un crecimiento notorio de un conjunto de actividades hasta ese momento desconocidas u olvidadas. No totalmente desconocidas en el mundo antiguo, en los griegos se conocieron y también en los romanos, pero se perdieron con toda la invasión del mundo de los bárbaros. Ahora empiezan a ser recuperadas y entonces este mundo de la ciudad va a adquirir mayor complejidad. En primer término, va a empezar a darse sus propias formas organizativas. Sus formas organizativas van a devenir no de lo que hoy entendemos por lo político, sino de las prácticas del trabajo y la producción. O sea, van a organizarse en gremios y corporaciones. La organización interna de esta ciudad va a adquirir la forma de gremios por oficios que van a tener internamente una jerarquía y una alta organización y un alto nivel de desarrollo. A su vez, el conjunto de gremios va a estar unido por corporaciones, o sea, por conjunto de gremios. Aclaremos entonces, ¿qué aparece con el gremio? Con el gremio lo que va a aparecer entonces es una primera forma productiva en la cual ya tenemos los orígenes del mundo moderno, que es el taller del artesano. El artesanado es la primera forma de lo que hoy conocemos nosotros como el mundo industrial. Y el artesano, el taller del artesano, es un lugar en el cual la producción y la vida social de los hombres y el trabajo están ordenados, como todo va a estar ordenado en la Edad Media, por una suerte de trifuncionalidad. A la cabeza va a estar el maestro, que es el dueño, el jefe y aquel en el cual residen los saberes técnicos de la producción. En segundo lugar, va a haber un conjunto de oficiales o trabajadores que son los encargados de desarrollar las distintas tareas que determina el maestro. Y debajo de esto van a estar los aprendices, que es la primera forma educativa del trabajo y por la cual se ingresa entre los 8 y los 10 años y van aprendiendo un oficio hasta tanto puedan acceder a el nivel de oficial. Y esta es ya una jerarquía importante, no solo desde el punto de vista del mando o del dominio, es una jerarquía importante desde el punto de vista tecnológico. Estas corporaciones, estos gremios, son los que producen todos los bienes y servicios
que básicamente van a abastecer las necesidades de las clases más altas, ¿eh? Adentro del feudo, ya sea de los señores feudales como de los que viven en la ciudad. Y así van a aparecer entonces tantos zapateros, tejedores, fabricantes de todo tipo de productos artesanales para la vida cotidiana, fabricantes de herramientas, etcétera, etcétera. Pero no fabricantes cualquiera, sino sometidos a un régimen en el cual empieza a desarrollarse el otro fenómeno importante del mundo moderno, que es la técnica. El jefe del taller es un técnico altamente capacitado, en el cual residen todos los secretos. Subrayo la palabra secretos, porque cada gremio tiene sus secretos de producción. Lo que hoy conocemos como tecnología, y que permiten entonces la producción de todo aquello que estos talleres entregan a quienes lo demandan. Les voy a poner un ejemplo de una clase que yo escuché en la Universidad de Lanús de Música, de cómo era, por ejemplo, un taller de producción de violines. Algunos de ustedes habrá escuchado alguna vez que hay unos violines que vienen desde el siglo XVI o XVII, que son los Stradivarius, y que hoy todavía han llegado hasta acá y que valen millones de dólares. Y que los secretos de la construcción de estos instrumentos de música, algunos de ellos se han perdido definitivamente. El taller empezaba con el entrenamiento de los aprendices, a quienes se les daba un martillito de plata y se los mandaba al bosque a golpear, y se les enseñaba a golpear determinado tipo de árboles y escuchar el sonido que producían. Desde ya era una educación del oído, porque este sonido que producían les determinaba a ellos qué árbol producía determinado tipo de madera apta para la producción de violines. Fíjense ustedes el tipo de técnica que había. Esto lo hacían los aprendices, chicos entre 12 y 14 años. Después venía la parte de los oficiales del taller, que eran los encargados de hacer una determinada parte de los instrumentos musicales, bajo la dirección, obviamente, del maestro. Y finalmente estaba la conclusión de esta obra en manos del maestro, que la hacía él en base a los secretos que tenía. Y que había herramientas que solo él podía manejar, porque solo un maestro era capaz de hacerlo. O sea, se va desarrollando no solo un mundo bruto del trabajo, sino que se va desarrollando también todo el mundo de la producción tecnológica. Y esto es el mundo en el cual van naciendo las ciudades, que es un mundo de caracteres diametralmente opuestos a los caracteres que tiene el mundo feudal. Un mundo basado en la violencia, en el dominio, en las armas. Ahora los valores pasan por otro lugar, pasan por el mundo productivo, por una parte de eso que llamamos la economía, y por otra parte el trabajo productivo. Y esto es lo que va apareciendo en este mundo, y es lo que aparece
como Orígenes del Mundo Moderno. Bien, les he dado espero que haber sido suficientemente claro en este pantallazo sobre qué es lo que nace con la ciudad. Les dije que además los intercambios que podían llevar adelante estos hombres producían una mayor riqueza que aquello que se le podía extraer a los agricultores. Y esto hace que estos contribuyentes vayan a ser cada vez más importantes a los ojos de los señores feudales. Y es así en donde esta importancia va a terminar planteando entonces la necesidad de una representación de este estrato de las corporaciones frente a quién, al señor feudal, al mundo feudal. Bueno, ya tenemos planteado los orígenes del mundo moderno frente al mundo feudal. O sea, los principios de este mundo, de la ciudad, ya no son principios de guerra, son principios de paz. O sea, así como el señor feudal vive de la guerra, y vive del saqueo, y vive del dominio, el mundo de la ciudad vive de otro tipo de principios. Vive fundamentalmente del principio del intercambio. El principio del intercambio. Y el intercambio está fundado sobre fundamentos completamente diferentes a los principios del dominio. En el dominio hay un dominador, que podemos ponerlo en un dibujo, en un círculo como una A mayúscula, con una flecha hacia abajo, y debajo un círculo pequeño, una A minúscula, y este es el dominado. Esta es la relación fundamental. En cambio, el principio del mundo de la ciudad moderna está basado en el intercambio. Y el intercambio, más allá de que un comerciante quiera hacer o no trampa, no importa, está basado sobre el fundamento de la igualdad. Si yo doy 100 pesos, quiero recibir un producto que valga 100 pesos. O sea, el principio sobre el cual está fundado es un principio igualitario. Entonces vemos que la ciudad está basada entonces en un principio diametralmente opuesto al principio social del mundo feudal militar. En uno impera el dominio de un hombre sobre otro. En el otro, el mundo funciona porque hay un intercambio igualitario entre partes, o por lo menos el supuesto de una igualdad en el intercambio. Bueno, esto tiene mucho que ver con los principios políticos. Ahora les tiro esto y después nos vamos a desarrollar más. Pero acá están las bases de la democracia moderna. Hay un mundo en el cual las bases de su funcionamiento están fundadas en el dominio. Hay otro, según el cual las bases están fundadas en un intercambio igualitario. Bien, entonces vamos a ver nosotros que
progresivamente, este mundo de las ciudades va a ir creciendo. Va a ir creciendo y va a adquirir importancia, precisamente a raíz del poder económico que se va desarrollando en estos enclaves. Bueno, esto es lo que se va a llamar el mundo burgués. El mundo del burgo, en donde el elemento fundamental es la producción de bienes y el principio de la economía, a diferencia del otro. Esto va a dar lugar entonces a una dualidad de poderes que ya les señalé. Y si la primera parte del mundo feudal está descrita en el libro de Poggi, en el mundo feudal, la segunda está en el capítulo del estado estamental. El estado estamental es entonces ese que se produce a raíz del crecimiento del mundo de las ciudades y del burgo, y junto con él, entonces, la aparición de un estrato distinto y enfrentado al mundo feudal. Ustedes tienen que leerlo, no me voy a extender ahora en ello porque les va a sonar a chino, pero ustedes tienen que leerlo para la próxima y en todo caso hacer preguntas, ya a mí, ya a Marcos, etc. Bien. El crecimiento de estas ciudades o de esta nueva clase y a raíz de su crecimiento entonces de poder económico, lo que va a dar lugar es entonces a lo siguiente: una mayor contribución, como ya les señalé, progresiva a los señores feudales, y junto con ello, entonces, en los grandes territorios, el fortalecimiento entonces dentro del régimen feudal de una institución que no tenía demasiado poder durante el arranque del mundo feudal, que era la de la monarquía. Había un rey, el rey feudal, que era elegido según un principio que era el de primus inter pares, o sea, el primero entre pares, entre iguales. Se elegía entre todos los señores feudales a uno que debía entonces constituir la unidad de todo ese territorio, y ese era el rey. Pero en el principio este primus inter pares es muy débil. Ahora, ¿qué va a ir ocurriendo? Que precisamente el crecimiento de las ciudades y el aporte de las ciudades va a ir produciendo un flujo de dinero hacia esta monarquía que cada vez va creciendo más. ¿Cuál es el resultado de este crecimiento de la monarquía? Bueno, yo les dije al principio que el régimen feudal estaba basado sobre el principio del auxilio et concilio. ¿Qué quiere decir? Que el rey dependía fundamentalmente de las contribuciones militares de sus sometidos feudalmente para su defensa, y que también una gran parte de sus ingresos provenían de la recaudación fiscal de estos señores feudales que estaban debajo de él.
Pero con el crecimiento de las ciudades se produce un fenómeno económico importantísimo. Y es que la capacidad de acumulación de estas ciudades, la capacidad de acumulación de esta burguesía creciente va a sobrepasar notoriamente a la capacidad de acumular de los señores feudales. Y entonces, para este rey, van a empezar a tener más importancia las ciudades que los señores feudales, que progresivamente van a ir perdiendo poder. Esto va a seguir en un proceso progresivo y que va a culminar en un fenómeno fundamental, que es el siguiente. Si el señor dependía de sus conducidos feudales para la guerra y para su defensa, ahora el señor, dada los nuevos caracteres del mundo, va a echar mano de una herramienta que solo es posible a partir de las contribuciones fiscales de la burguesía, y que es la de reclutar un ejército mercenario. O sea, reclutar un ejército pago que ahora va a ser innecesario aquel auxilio militar de los señores feudales. Bueno, podemos decir, ahora el rey tiene las manos libres. No necesita ni el dinero, ni las contribuciones de los señores feudales, ni necesita sus armas. Tiene dinero y armas propias. Bueno, esta es la tercera parte del tercer capítulo de Poggi, que es el absolutismo. Y este es el fenómeno de transición desde el mundo medieval al mundo moderno. Ahora el monarca se transforma en rey absoluto. Y la palabra absoluto proviene del latín, que quiere decir desligado de las leyes. Quiere decir eso. Quiere decir que el rey no está sometido a ninguna ley, que la ley es él, y él está por encima de la ley. Y va a aparecer una frase que es en el derecho: ley es lo que le place al rey. Eso es el rey, eso es la ley. Y esto es la ley bajo el absolutismo. O sea, ahora llegamos al régimen absolutista, que es un régimen que va a tener caracteres fundamentales, porque es la transición al mundo ya de los estados nacionales. El primer punto en el cual el rey adquiere este carácter absoluto va a ser la unificación territorial. Expliquemos ahora qué quiere decir esto. Bajo un régimen feudal, todavía bajo el rey feudal, el rey es rey, pero en realidad su territorio está dividido en una multiplicidad de feudos, dentro de cada uno de ellos, dentro de los cuales
rigen las normas que impone ese señor feudal. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, significa que hay determinado tipo de leyes, pero a medida que va creciendo este mundo de la economía, hay algunos datos que son fundamentales, porque estos feudos tienen aduanas, cada feudo tiene su aduana propia, que además cobra, si alguien quiere cruzar por su territorio, alguna mercadería, esa mercadería va a tener que pagar un aforo por cruzar su territorio. En segundo término, cada feudo tiene sus pesas y medidas. Hoy, todos nosotros crecimos bajo régimen racionalista desde que nació nuestro país, de lo que es el sistema métrico decimal. Pero piensen ustedes, ¿qué pasa si en una provincia el peso de algo se mide en unidades completamente diferentes a las de otra, y la de otra a la de otra, y esto produce una confusión, pero a su vez un costo terrible? Y lo mismo pasa, o sea, pesos, medidas, y además con la moneda. En un determinado territorio vale una moneda, en el otro vale otra moneda, en otro vale otra moneda, con lo cual, supónganse ustedes imaginariamente, es una Argentina feudal, alguien que va de Buenos Aires a Salta, tiene que cruzar un caos anárquico de pesos, medidas, monedas y aduanas que encarecen notoriamente el comercio entre un territorio y otro. Y esto pasó también en nuestro territorio. También tuvimos aduanas interiores. Y también tuvimos, recién con Roca se unificó la moneda. También teníamos monedas diferentes. Esto impide entonces el funcionamiento de esa economía que viene creciendo modernamente. Bueno, precisamente toda esta explicación para decirles que con el absolutismo lo que empiezan son los procesos de homogeneización territorial, desde todo punto de vista. Empiezan a suprimirse las aduanas interiores, empiezan a suprimirse los pesos y medidas diferentes, empiezan a homogeneizarse los territorios. Este es el proceso que va a llevar progresivamente adelante el absolutismo. No es que de una mañana a la otra surja todo esto, sino que es un largo proceso que va a durar unos 2 siglos, pero que va a homogeneizar y va a constituir entonces las bases de lo que es el Estado Nacional moderno, que se basa sobre el principio de la homogeneidad. Francia es acá, entonces, el ejemplo modélico, porque sus reyes, y sobre todo con su absolutismo, que va a llegar a su cumbre con Luis XIV, produce todo este tipo de homogeneizaciones. Esto no se queda solamente en el terreno de lo económico, se va a extender profundamente sobre el mundo de la cultura, porque van a ser los absolutismos los que van a fundar instituciones impensadas. Por ejemplo, las academias. Las academias van a ser las encargadas de homogeneizar la cultura. En nuestro país no hemos tenido nosotros una cultura tan heterogénea, sobre todo con la lengua. Pero sí Europa, si pensamos en todas las invasiones que ha sufrido la Europa occidental, tenemos
territorios de múltiples lenguas, según los cuales con solo hacer 200 kilómetros hay dos personas que no se entienden porque hablan un idioma completamente diferente. Bueno, la homogeneización cultural es otro de los puntos fundamentales de todo este proceso. Y esto tiene que ver con la fundación de las academias, ya sea de la lengua, de las artes, etc. En nuestro mundo hispánico, esto va a llegar recién a principios del siglo XVIII, cuando se funde la Real Academia Española. Y entonces van a ser las bases para la unificación y normatización de la lengua. Y esto es todo un largo proceso que va a llegar hasta este mundo. La lengua, las artes, las ciencias, todas ellas van a contar con academias que van a regular entonces el manejo de estos saberes. Y entonces acá tenemos ya integrado totalmente el mundo de lo que va a ser el Estado Nacional. Nos anticipamos, esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que en esto la educación cumple un papel fundamental. La educación no es solo eso que nos enseñaban las directoras de escuela, que los hombres debían ser alfabetizados para que los varones no fuesen borrachos y le pegaran a la mujer. La alfabetización tiene otro sentido, tiene un sentido superior, que es la unificación de una cultura en base a la lealtad de los principios de un poder político integral. Esta es la función de la educación. Y por lo tanto, la educación va a ser otra de las fuerzas importantes que van a ir apareciendo en todo este proceso. En este ciclo que nosotros les hemos enviado, en la misma época que aparecen las ciudades modernas, va a aparecer entonces otro fenómeno fundamental, que son las universidades. Creo que ustedes hicieron un curso de ingreso donde vimos la universidad en la Argentina, y creo que fui yo que les di, pues les expliqué el nacimiento de las universidades, y les dije, no tiren estos papeles, no hagan papelitos para cuando sale Banfield a la cancha, porque esto les va a servir para su materia, y este llegó el momento. Junto con todo este proceso de crecimiento de las ciudades, aparece la universidad. Se inventa la universidad. Y la universidad va a ser la encargada ahora de formar todo el personal que requiere un Estado moderno para su funcionamiento. Heredera de lo que fueron las abadías medievales en las cuales los monjes siguieron llevando adelante los saberes de la antigüedad. Ahora las universidades van a extender todos estos saberes en la formación de este personal apto para el funcionamiento del mundo moderno. Y entonces con esto ya tenemos un cuadro completo de lo que hemos recorrido desde el mundo feudal a el mundo moderno. Yo quisiera que ustedes leyesen entonces estos 3 capítulos del libro de Poggi, y que en la próxima clase nosotros podamos ver las dudas que pueden tener al respecto, las cosas que hayan quedado oscuras, porque entonces vamos a arrancar
entonces a partir de este momento con el nacimiento del mundo moderno. Solo nos queda entonces aclarar un punto, que es este punto del cristianismo. El cristianismo va a ser fundamental en el pensamiento político, porque va a determinar entonces las bases fundamentales de la convivencia entre los hombres. Claro, no lo va a hacer desde un pensamiento como entendemos hoy nosotros el político. Lo va a hacer desde bases religiosas. Entonces, para eso nosotros hemos marcado en este ciclo una punta San Agustín y la otra Tomás. Bueno, dijimos, en este ciclo se inventa el cristianismo. ¿Qué quiere decir que se inventa el cristianismo? Quiere decir que, como les marqué antes, por una parte, lo que era el Imperio Romano lo adoptó como religión oficial. Pero faltaba otro aspecto, era su aspecto intelectual. Y esto, que estaba en manos de los griegos, empieza a desarrollarse porque entre el nacimiento de Cristo, los apóstoles, la persecución de los romanos y la caída del Imperio Romano, se va a ir produciendo entonces la oficialización del cristianismo, que al principio no era nada más que una religión de esclavos, con una pobreza intelectual, o sea, con un desarrollo intelectual muy bajo, pero claro, con una potencia de fe y una potencia moral tan alta, que fue la que le permitió ser una fuerza de cohesión social creciente adentro de lo que el Imperio Romano venía decayendo. Y entonces los intelectuales del mundo antiguo, sobre las bases del pensamiento griego, empiezan a capturar al cristianismo y lo empiezan a pensar. Y el primero, importante, es San Agustín. Cuando se produce la caída de Roma, cuando se producen las invasiones de los bárbaros, las clases nobles del Imperio Romano sostienen que la caída del imperio es el producto de haber adoptado una religión de esclavos y de haber abandonado una religión de hombres fuertes, de guerreros, de una religión que se basaba en el sol victorioso de los guerreros para adorar a un hombre que murió en la cruz, que predica el amor entre los hombres, que los hombres son iguales, que no hay esclavos, lo cual, para el mundo tradicional romano, esto es un disparate y al mismo tiempo la causa de la decadencia del Imperio Romano. Sobre la base de estas opiniones, San Agustín escribe La ciudad de Dios. Y entonces acá empieza la historia teórica de lo que conocemos como el cristianismo. Yo les repetí muchas veces cuando vi Platón, que les dije, Nietzsche dijo, el cristianismo es platonismo para el pueblo. Bueno, ahora viene la época del platonismo para el pueblo. San Agustín es un neoplatónico y entonces va a leer el cristianismo sobre la teoría de Platón,
de la República, de eso que yo les marqué, del paradigma de la línea, de lo superior y de lo inferior. Y entonces va a transformar esta visión, que en Platón es intelectual, en una partición real de nuestro mundo. La parte superior, el mundo de las ideas, es el cielo. La parte inferior es la tierra. Y el cielo es el lugar en donde moran Dios y los ángeles y Jesucristo. Y ese es el mundo verdadero, del cual este mundo terreno no es nada más que un mero tránsito para llegar a aquel, el del cielo. Por lo tanto, la vida en este mundo, según la doctrina platónica, agustiniana, cristiana, es devaluado. Este mundo no vale nada. Este mundo es el mundo de la caída. Es el mundo por el cual Adán y Eva, cuando comieron del árbol de la ciencia, perdieron, ¿qué? Perdieron el paraíso, o sea, perdieron un lugar en el cielo. Y hemos caído en la tierra. Este mundo anárquico, que no se sabe hacia dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene la aplicación concreta de Platón. El mundo verdadero es el mundo de Dios. Este es un mundo caído. Y es un mundo caído que podríamos llamar en una caída infinita que es detenida ¿por quién? Por la llegada de Jesucristo. Ahí se detiene la caída. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo marca el camino. ¿Vieron esos carteles que ponen las iglesias evangélicas? Cristo es el camino. Bueno, es eso. Cristo es el camino. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es, la religión es aquello que permite detener esta caída y empezar a acercarnos hacia Dios. Esto es lo que dice San Agustín en base al pensamiento platónico. Ahora dice, agrega algo Agustín. Dice, existe un cielo, pero hay un reflejo de ese cielo acá en la tierra. Hay una luz del cielo, como si fuera un foco que ilumina. ¿Esa luz cuál es? Esa luz es la iglesia, o si ustedes quieren, saquemos la palabra iglesia, la comunidad de los cristianos. La comunidad de los cristianos que siguen las enseñanzas de Jesucristo no son más que un reflejo de la luz del cielo. Otra vez, esto es Platón puro. Y por lo tanto, en esa iglesia está la dirección hacia la cual debemos caminar. O sea, una vida que siga los principios que nos marca Jesucristo, porque de esa manera nuestras almas se salvarán en la vida eterna. Hoy esto no tiene ningún tipo, salvo gente muy creyente, ningún tipo de significado, pero en todo lo que fue el mundo tradicional era muy importante saber, pensar si mi alma se va a salvar o no se va a salvar después de mi muerte. Era fundamental. Y para hacerlo era necesario llevar adelante una vida cristiana.
Bueno, estos son los principios que introduce el cristianismo en la Edad Media, en toda esa Edad Media que no es más que destrucción, pero que es el refugio para la gente en un mundo que se va progresivamente destruyendo. La Iglesia es el refugio y el pensamiento de un futuro en el cielo es aquello en donde reside mi esperanza de salvación. Bien, la consecuencia de esto es que este mundo, entonces, carece de importancia. No hay lo que se llama pensamiento político en el sentido de normas de convivencia entre los hombres, más allá de lo que marca la religión. Lo que importa es lo religioso. Son las normas que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y sobre todo en el mensaje de Cristo. O sea, en ese mensaje que es el que nos permite la salvación. Esto es lo que impera. Y entonces, en este periodo histórico, toda esta explicación de Jesucristo es para explicar que lo terreno es devaluado, no tiene importancia. Lo importante está en el cielo, en el comportamiento religioso, en la comunidad cristiana, en el hablar con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hasta acá hoy no les digo más cosas porque si no los voy a atiborrar. Yo lo que quisiera era que a partir de ahora Marcos hicieran preguntas sobre si algo ha quedado, porque tiene un montón de cosas, no sé si ha quedado claro, y lo que no quedó claro, por favor pregunten. Espero a ustedes. De acuerdo, hacemos como siempre, quienes puedan activar los micrófonos adelante, y si no los leo a través del chat. Mientras piensan las preguntas, una aclaración: no es necesario que en el chat coloquen su nombre y su DNI, ya que al momento de admitirlos en el Meet yo tengo el registro con la lista, así que eso no hace falta.